cuales el hombre vivirá. Hemos estado estudiando acerca de Yom Kippur, de la sangre, de las varias maneras en las que nacemos contaminados y nos contaminamos por lo que entra, por lo que sale de nosotros. Todas estas cosas hemos visto tienen un orden un tanto inusual a nuestros ojos, pero con total lógica de continuidad para Yahweh. Primero se habla de los animales aptos para el consumo, un tipo de lo que entra en nosotros, simbológicamente doctrinas, filosofías que comemos a través de personas, ¿sí? Que son simbolizadas por los diferentes tipos de animales. Eso está en el capítulo 11. En el capítulo 12 vemos el punto de la mujer que es impura al dar a luz, al reproducir la raíz del pecado. En los capítulos del 13 al 14 estudiamos acerca de la Zaraat, la lepra, la purificación de los Metzoraim, y finalmente llegamos al capítulo 16 donde vimos las impurezas relativas a infecciones sexuales, también la contaminación menor, digamos, provocada por mantener relaciones sexuales, menstruar, tener emisiones nocturnas, todas esas cosas. Todas estas cosas, como vimos, son las diferentes formas de contaminación que nos afectan a todos como humanidad. Y las soluciones, por así decir, porque no son soluciones definitivas que Yahweh ofrece para cobertura de las mismas. Vimos también que estos capítulos forman un apartado, un insert, entre el capítulo 10 y el 16, que son el uno la continuación del otro en el orden cronológico, como ya estudiamos, por lo que descubrimos que entre la consagración de los sacerdotes y las instrucciones para Yom Kippur, el Adón coloca una serie de capítulos acerca de la contaminación. Esto es para que el hombre, los israelitas especialmente en aquel momento, pero también para nosotros que leemos estas cosas en el fin de los tiempos, nos demos cuenta de que lo contaminados que somos y lo que sale de nosotros, todo lo que está mal. Interesantemente, haciendo un paréntesis, la frase de Shaul es: estas cosas le sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros que vivimos en el fin de los siglos, ¿no es cierto? Esto está en Corinthiim Aleph. Shaul creía que le estaba viviendo el fin de los siglos, literalmente el fin de la era, es lo que dice el original, ¿sí? Y realmente así era, pero estaba viviendo el fin de la era de Pesach y entrando la era de Shavuot. Ninguno de ellos pensaba que estaba comenzando una nueva era que duraría más de 2000 años, o sea, otra era como la era de Pesach, ¿no es cierto? Todos creían que el Adón regresaría pronto, según medida de hombre, por así decir. Y como nosotros aún estamos viviendo en ese mismo tiempo del que habla Shaul, porque estamos en la misma era todavía, podemos ver que las cosas no están terminadas, finiquitadas, completadas y todo terminado y culminado como el cristianismo asegura. Volviendo a lo nuestro, después del Yom Kippur vemos el capítulo 17 que nos habla acerca de los sacrificios y la sangre, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entrar en una nueva serie de Mishpatim, de ordenanzas de Yahweh. Vamos a ver que estas se refieren en buena medida a las relaciones sexuales prohibidas, pero también serán repetidas ciertas ordenanzas como la orden de guardar el Shabbat, honrar padre y madre, respetar a los ancianos, amar al extranjero, nuevamente no comer sangre, ayudar a los pobres con las cosechas, varias indicaciones acerca del amar a los demás como a uno mismo. También ciertas ordenanzas que solo serían aplicadas en la buena tierra porque no había forma de aplicarlas antes, ¿no es cierto? Y prohibiciones de prácticas paganas de ocultismo. Todo esto lo vamos a ver en esta serie de post acerca de los Jukot y los Mishpatim de Yahweh. Después, en los capítulos 21 y 22, veremos otra serie de Mishpatim, ¿sí? Pero esta vez aplicados al sacerdocio y también acerca de las condiciones de los animales para el sacrificio. Finalmente vamos a llegar al capítulo 23, ¿sí? Donde vamos a estudiar las fiestas. Todas estas cosas parecen desconectadas a simple vista. Uno las mira así y dice, bueno, pasaron de una cosa a otra. Nosotros por lo menos parecen mezcladas. Pero este es el orden establecido por el Adón y no es en vano, ni es por azar. Él va enseñando la situación humana, entonces muestra la solución provista para todo el conjunto de contaminaciones del ser humano, tanto de su raíz de pecado como de las contaminaciones internas y externas que puede llegar a sufrir, sea a propósito o por accidente o negligencia. La solución proporcionada, la obra del Adón, simbolizada en Yom Kippur, en la primera cabra, que es inmolada para proporcionar la sangre que cubre los pecados. En la segunda, que ha estado juntando a través de estos siglos los pecados que deberán ser imputados a Hasatán, ¿no es cierto? Que ya venía juntando, bueno, sigue juntando todos los pecados que los creyentes se entregan a Yahshua y que serán resueltos de forma definitiva en el momento del gran
gran Yom Kippur del comienzo del milenio, que la gente llama el Gilgalut o el Apocalipsis, ¿no es cierto? Después nos muestra el resultado de esta raíz de pecado en diferentes formas de conducta que deben ser eliminadas. Vean bien, en el primer grupo son contaminaciones internas y externas, pero en este segundo que vamos a ver se trata de comportamientos, es decir, de frutos, justamente. Y vamos a ver a continuación la solución que él ofrece a este asunto de las transgresiones. Las fiestas, es decir, el plan completo de Yahweh a través de las ceras. No hay un orden arbitrario ni tampoco errores de copistas, y la excusa más barata normalmente usada cuando no se tiene respuesta a algo en vez de simplemente admitir que uno no lo sabe, ¿no es cierto? Sino que hay una secuencia muy lógica. Presentación del problema, solución. Presentación de los frutos del problema, solución. Y no piensen que la solución que está siendo dada aquí es solamente un paliativo momentáneo, es un tipo. Y los tipos representan a la realidad de las sombras, pero no se quita una cosa, no se deja a la realidad sin su sombra, porque de cualquier manera forma parte. La realidad es la que proyecta la sombra. Entonces no se tiran a la basura las cosas, a pesar de que obviamente no practicamos sacrificio, como ya lo hemos dicho. Muchas veces eso no quiere decir que estemos liberados para hacer lo que se nos antoja. De cualquier manera siguen siendo todos los mandatos de Yahweh válidos absolutamente hasta que termine por completo la obra del Padre, y eso todavía falta, y falta bastante. Entonces, esto muestra realmente la riqueza de la obra completa de Yahshua, demuestra que no está terminada en plenitud, porque aún está aplicando los resultados de su primer venida sobre la tierra, y aún resta hacer la siguiente aplicación a la segunda venida, cuando venga entre las nubes, es decir, en su cuerpo. Desmiente la ineficacia del cristianismo que se ha sentado sobre laureles inexistentes porque no le pertenecen ni ha corrido la carrera para merecerlos. Están confundiendo siempre en el cristianismo el galardón con la salvación, además de que se resisten a correrla. Esa es la realidad, y han enseñado a la gente a resistirse a correrla, porque si la corren son judaizantes. Cuidado que no sé de qué nos enfermamos. Y aseguran que no es necesario. Entonces, este es el panorama de estas secciones de capítulos del libro de Vayikra, el panorama general. Y hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de los mishpatim que Yahweh prescribe acerca, en primer lugar, lo que vamos a estudiar hoy son las conductas sexuales, ¿sí? Es decir, conductas que implican prácticas aberrantes, porque acá ya son cosas aberrantes, ¿no es cierto? Relativas al aparato reproductor femenino y masculino, a su uso y aplicación, ¿sí? Un aparato destinado a reproducir vida, pero que los hombres corrompieron para producir muerte en todas las instancias que vamos a estudiar. En el capítulo 20 encontramos los castigos que se debían aplicar en estos casos, de manera que los vamos a estudiar aquí, los vamos a ir ligando uno con uno de la misma manera que hicimos cuando estudiamos los sacrificios. Cada uno de ellos tiene su ley que estaba unos capítulos más adelante, y los fuimos unificando para no tener que estar repitiendo después demasiado las cosas. Entonces vamos a establecer una relación directa entre cada uno. Ahora bien, vamos a leer en Vayikra 18 lo siguiente: mis reglas, mishpatim, solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes, Jukot. Yo Yahweh, soy el Elohim de ustedes. Ustedes deben observar mis leyes, Jukot, y mis reglas, mishpatim, en las cuales vivirá el hombre, porque yo soy Yahweh. Ustedes deben cumplir mi orden, mishmeret es la palabra, de no realizar ninguna de las costumbres, o sea, los jukot, vean que se lo traduce a veces de diferentes maneras, detestables que se practicaban antes de ustedes, y no deben contaminarse mediante ellas. Yo soy Yahweh, su Elohim, dice en diferentes pasukim en Vayikra 18 mismo. Estas cosas ya las estudiamos en su momento, pero como son complejas y son palabras raras, considero que lo mejor es repetir y refrescar estos conocimientos, porque se trata de palabras que muchas veces se mezclan unas con otras como si fueran sinónimos. Si bien son semejantes, no son exactamente iguales. Si el padre dice utiliza dos tipos de palabras, no es porque sea un gran poeta, no lo hace con esa finalidad, sino porque hay alguna diferencia intrínseca que, por muy sutil que sea, es importante. Para completar, sugiero que lean el original, ¿no es cierto? Para completar y ir más a fondo en el asunto, que tiene más cosas que yo no he traído de regreso. Está en el capítulo 59 de la serie 2 de Shemot, ¿sí? El código de la ley.
Las palabras aquí utilizadas en Vayikra son las siguientes. Mishpat y Mishpatim, su plural, ¿no es cierto? Que es traducido como veredicto, sentencia o decreto y significa justicia, literalmente. Y Juká, con su plural Jukot, como vimos, que también puede ser traducido como costumbre, decreto, derecho, estatuto, ley, ordenanza. Lo van a encontrar traducido de un montón de maneras diferentes. Y eso es lo que trae tanta confusión a la cabeza de tantos. Mishmeret o Mishmarot en su plural, vigilar, centinela, observancia, custodia, en cuanto a algo que se tiene que guardar, observar, ¿no es cierto? Es una orden, un precepto. En la Torah hay muchísimos mandatos que subsirven a los 10 mandamientos, a los Devarim, ¿sí? Que viene de la palabra Davar, que es palabra justamente. Son las 10 palabras. Por ejemplo, el cuarto mandamiento ordena guardar el día de reposo. Ese es el mandamiento, lo que llamamos un mandamiento, ¿no es cierto? O en las escrituras dice palabra. Pero en Vayikra y en otras partes de la escritura, ¿no es cierto? Aparecen docenas de mandatos o mandamientos menores. Es difícil de establecer una palabra que nos quede bien separada para todos, porque está todo muy mezclado. Y preceptos que nos ayudan a entender y a guardar mejor el mandamiento básico y general. La diferencia entre los 10 mandamientos eternos de Yahweh y la ley de Moshe, o sea, todos los estatutos, preceptos, etcétera, que fueron dados mediante Moshe, es que los 10 mandamientos de Yahweh estaban dentro del arca del pacto y la ley de Moshe estaba junto al arca del pacto. Dicen Devarim 10, yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste y tú las depositarás dentro del arca. Recuerda Moshe en Devarim 10 y en Devarim 31 dice, tomen este libro de la Torá, el que él mismo les está dando al final porque ya se está por morir, ¿no es cierto? Y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahweh, su Elohim, y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Entonces ahí tenemos la diferencia entre una cosa y otra. Luego vino Yahshua y añadió el elemento más importante a toda esa ley de adentro y de junto al arca. La Torá se dio por medio de Moshe, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Yahshua el Mashiach, dice Yahanan en el capítulo 1. Es decir, para que quede claro, los mandamientos deben ser escritos en los corazones, en nuestro interior. La ley de Moshe era una ayuda externa para comenzar a comprender cómo aplicarlos, pero estaba incompleta porque no había venido aún Yahshua para completarla, trayendo el significado espiritual de la misma. Ahora que tenemos ambas partes, es hora de unificarlas. Los mishpatim, que son los juicios o veredictos, ¿sí? El hebreo no tiene una sola palabra para expresar nuestro concepto de justicia. Lo que esto representa para nosotros se entiende en las ideas de juicio y justicia, justamente. Es mishpat, ¿sí? Que deriva del verbo shafat, que significa juzgar, dictar sentencia, gobernar, donde viene mishpatim, ¿no es cierto? Un mishpat es lo que pronuncia un shofet, un juez. El juicio no consiste solo en la declaración del juez. Cualquiera que tenga un mishpat puede tener una causa también. O sea, la palabra aplica a diferentes partes de un mismo proceso, ¿sí? Y esa persona, si tiene un mishpat, se lo presenta al juez. Y el juez establecerá un mishpatín también, ¿no es cierto? Un mishpat. Miren ahora, yo he preparado un caso, un mishpat. Sé que lo voy a ganar, dice Job en el capítulo 13 de su libro. Y también dice, esto lo dice en la versión de la Vine. En la versión de la Reina Valera dice, aquí ahora, si yo expusiere mi causa, o sea, mi causa, el otro es mi caso, un proceso según la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La versión de Jerusalén, un proceso, un caso, una cosa que uno presenta delante del juez. Nuestro término más cercano, mishpat, es justicia concebida en concreto y no en abstracto. Yo pido justicia, digamos, ¿no? Una justicia administrada. Una justicia en la vida práctica. Por lo tanto, mishpat también es un derecho, un reclamo legal, ¿sí? Que se realiza antes del juicio y que el juicio establece completamente si es que era real, ¿no es cierto? Uno que tiene un mishpat tiene un caso de justicia, entonces va y lo presenta delante de los sacerdotes, debía presentarlo porque el juez es Yahweh.
Vino pues a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme al dicho de Adonai, al patio de la guardia, y me dijo, cómprame el campo de Anatot, que cae en territorio de Benjamín, porque tuyo es el derecho de adquisición, el Mishpat es utilizado acá. Y acá está traducido, vean bien, como derecho de adquisición por la versión de Jerusalén. La Vine lo pone derecho de sucesión, la Reina Valera derecho de herencia. O sea, es un derecho que la persona tiene sobre alguna posesión, ¿sí? Entonces, el juez es el defensor correcto, es un vengador y es un goel. En este sentido, como una declaración judicial, el Mishpat sienta un precedente al abordar el significado de la ley, ¿sí? Lo está sentando un precedente de cómo se aplica. En un sentido más débil significa procedimiento, o sea, todo el procedimiento que se realiza, ¿no es cierto? El Mishpat de un Dios, por ejemplo, también es la forma correcta de adorarlo en su adoración ritual, o sea, la forma en la que las reglas, por así decir, o costumbres, como ya vimos también se traduce. Entonces le dijeron al rey de Ashur, la gente que tú deportaste y estableciste en las ciudades de Shonron no conocen las reglas del Elohim del país, los Mishpatim. ¿Sí? Por eso él ha enviado contra ellos leones que los están matando, porque no conocen las reglas, los mishpatim del Elohim del país. O sea, la gente estaba diciendo, les han mandado, hay bestias salvajes que están matando porque ellos no tienen la forma de apaciguar al Elohim de la región. Ya hemos hablado acerca de lo que se concebía en la cabeza de los antiguos, de que los dioses ejercían su poderío en su territorio, lo cual es absolutamente verdad, porque eso corresponde a la división de las tierras que fue realizada de acuerdo a los malajim. Entonces sí corresponde absolutamente a eso, solo que estamos hablando de falsos Elohim o de Elohim que han usurpado lugares que no les correspondían, ¿no es cierto? Entonces, no tenían, según esta gente, las reglas, los mishpatim de esos dioses para saber cómo podían hacer. En este caso se refieren a los mishpatim de Yahweh porque estaban hablando acerca de la tierra, ¿no es cierto? Entonces estaban esos leones, esas fieras, matando a la gente. En la Reina Valera esto es traducido como la ley, no las reglas, la ley. Es lo mismo, porque al final de cuentas todas estas cosas en nuestra cabeza tienen un gran lío, como ya digo, porque nuestros conceptos de justicia son diferentes a lo que Yahweh está presentando. Entonces lo que nosotros tenemos que replantearnos en el fondo, de a poco, mientras vamos aprendiendo y avanzando, son los conceptos de Yahweh acerca de las cosas, sino lo que nosotros tenemos en la cabeza de qué significa. Me dijo justicia, me dijo ley, ya entendí, es un conjunto no es eso. Es Torah y es instrucción. Entonces vemos que nosotros tenemos una pésima comprensión de las cosas cuando corremos hacia adelante y atropellamos todo. Necesitamos ir despacio e ir viendo las palabras y el concepto que está por detrás de ellas. El juicio apunta en dos direcciones: la liberación del justo, es decir, el que recibe el mishpat, ¿no es cierto?, el que lo presentó y que lo recibe, y el castigo del culpable, evidentemente. Por lo tanto, el término también se usa para significar castigo o veredicto o sentencia, ¿sí? Pero este uso es menos frecuente realmente. El rey ejerció el juicio como juez. También el rey representó a la Corte Suprema de los cielos. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho, mishpat y justicia, sedaká, a todo su pueblo. Así es como está traducido en la versión de Jerusalén en el libro de Shemuel Bet, capítulo 8. Vamos a hablar ahora de el Jok o Juká, ¿no es cierto? Que son los Jukot, los estatutos, que a veces también es traducido como costumbres. Ahora, entonces vamos a examinar esto. La palabra estatuto se refiere a una clase específica de leyes o directrices. Como la traducción de las palabras hebreas Jok o Juká, la palabra estatuto se refiere a una directriz o norma que es muy especial, entendida como un decreto, un edicto, un mandato, de una orden directa, algo que el gobernante decide y debe ser ejecutado sí o sí, se acabó, ¿sí? Fuera de las leyes judiciales en sí. Ambas palabras derivan de hakak, que significa grabar, normalmente aplicado a leyes en tablas de piedra, ¿no es cierto? Tallar, por implicaciones imponer, porque una cosa que es grabada es impuesta a la fuerza, ¿no es cierto? El estatuto no es algo al que la gente pueda apelar. Los estatutos bíblicos, por ejemplo, pueden fijar fechas
por ejemplo, tales como las fechas de las fiestas santas de Yahweh, o pueden especificar lugares, o pueden definir costumbres importantes. Por eso muchas veces es traducido como costumbre estas palabras, las costumbres inclusive ajenas de otros pueblos, porque son cosas que son impuestas, son fijadas, pero no son de Yahweh, ni son relativas a un comportamiento, para que se entienda, ¿sí? Entonces, pueden aún establecer la forma, inclusive, en que se debe proceder para manejar la forma correcta de ciertos asuntos cruciales, de acuerdo a cada emisor, a cada uno que dicta esas costumbres o leyes o estatutos. Dado el hecho de que los estatutos revelan la mentalidad de Yahweh y sus prioridades, sus estatutos y los que él establece, ¿no es cierto?, son componentes o piezas cruciales de la ley y sirven como pautas divinas para realmente tener un comportamiento humano justo y aceptable a sus ojos. Los mishmeret, ¿sí?, que son los preceptos, las reglas, ordenanzas. Por lo general, un precepto se entiende como alguna norma, una regla, una directriz que modifica o clarifica, explica mejor, ¿sí?, algún aspecto de un mandato o un mandamiento. De por sí, un precepto es también una forma de mandato en sí, no es que no lo sea, en el sentido que establece algo referente al mismo, ¿sí? Y no es verdad que los preceptos sean solo aquellos mandatos que instruyen a que no hagas, ¿sí?, que en hebreo son los lotase, los llaman, es decir, los preceptos de no hacer, ¿sí?, los mishmeret de no hacer. Por ejemplo, tenemos el de Shemot, tenemos el ejemplo de Shemot 20, ¿no es cierto?, todos los mandamientos. Hay igual número de preceptos que incluyen los hacer, que son justamente los hacer en hebreo. También algunos de los 10 mandamientos incluyen hacer y otros a no hacer. Entonces, la palabra mishmeret tiene diferentes traducciones, desde las más literales a las más espirituales, y es el femenino de la palabra mishmar, que significa guardia o vigilante. También prisión o cárcel, ¿sí?, porque deriva una cosa de la otra, derivan del verbo llamar, que propiamente quiere decir cercar alrededor, o sea, cercar tanto para tener en prisión como para vigilar o guardar, ¿sí? Entonces, como custodiar, como proteger, ¿no es cierto? No necesariamente que sea únicamente una cárcel. De manera que Mishmeret es lo que es vigilado, lo que es guardado, ¿sí? A veces es un prisionero, pero en este caso, de lo referente a la ley, es una ordenanza, una dabar dada por el Padre para que la guardemos. Como se puede ver, es difícil tratar de encontrar términos bien definidos para traducir las escrituras, porque la forma de pensar es diferente. No se trata de que las palabras no nos alcancen, sino que la manera de pensar es otra. Los conceptos en hebreo provienen de la palabra de la cual derivan, ¿sí?, guardar, vigilar en este caso, por ejemplo, y eso se pierde en las traducciones, porque no es lo mismo decir el guardamiento, por así decir, ¿no es cierto?, ya que estamos en guardar, que decir el estatuto. Ahí me las desconecta completamente las dos palabras y yo no entiendo cuál es la etimología y el significado intrínseco de la palabra. Entonces, podemos traducirla tanto como regla, precepto, ordenanza. En sí, para nosotros en castellano nos da la idea de que es algo que se debe cumplir, pero más importante aún es que recordemos que es algo que debemos cuidar y vigilar. Ese es el punto más importante. Necesitamos aprender a rescatar este tipo de traducción, este tipo de concepto que está escondido y que lo perdemos en las traducciones. Esto implica un cuidado mayor que simplemente cumplir una orden. Ciertamente es cumplir una orden, pero con mucha atención y esmero, y estar ahí vigilando todo el tiempo. El punto es que Yahweh asegura que guardar estas cosas que Él ordena traerá vida. ¿Será que eso era válido únicamente para el Tanaj, como aseguran los cristianos abolicionistas? La verdad es que no, porque Yahweh es un Elohim que no cambia y su palabra es eterna, así como sus ordenanzas. Las leyes que ordenó ayer siguen en igual vigencia hoy. El propio Yeshua reivindica que no pasará ni una jota ni un tilde de la Torah hasta que todo se haya cumplido. El problema es que el cristianismo asegura que ya se cumplió todo, ¿no es cierto? Y el cristianismo solo ve el cumplimiento
de la primera parte de la obra, sí, pero faltan aún cosas por cumplir. No está todo perfecto y es ridículo decir que ya está todo terminado. Lo sabrían si no insistieran en tirar a la basura las partes que les explican lo que falta justamente. La soberbia humana del que cree que sabe es peligrosa siempre, sí, sobre todo para él mismo. Los que se levantan como decretadores, sí, son los que más lejos están del corazón de la Torah de Yahweh.